Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2 y hoy vamos a presentar el tema de la inversión. Nuestro grupo está conformado por Federico Maidana, Axel Gallo, Pablo Almada y yo, Micaela Covelli. Este es el índice de todos los temas de los que vamos a hablar. Y primero, el primer tema, que es la inversión, la vamos a definir y vamos a decir cuáles son sus determinantes. Después, vamos a analizar los tipos de inversión, tanto la productiva como en vivienda y existencias. Después sigue la diferencia entre inversión bruta y neta, así como también el papel de la depreciación de los bienes. Y más adelante explicaremos la relación entre ahorro e inversión, cómo las tasas de interés influyen sobre las decisiones de invertir. Y después, por último, vamos a hablar de los efectos de la inversión sobre la economía y de las políticas económicas que pueden estimularla. Antes de entrar de lleno con el concepto de inversión, hay que hacer hincapié en la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. En la micro nos vamos a centrar en el estudio de las decisiones individuales de los hogares y de las empresas, pero dentro de los mercados específicos. O sea, ya es como una visión más pequeña. En la macro ya vamos a analizar el comportamiento de la economía en su conjunto. Vamos a estudiar los fenómenos agregados como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y bueno, la inversión. Esto es esencial entenderlo porque la inversión es una variable macroeconómica clave. Entonces influye directamente en la capacidad productiva y en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, ahora, ¿qué es la inversión? La inversión la hemos visto dentro de la ecuación macroeconómica fundamental, y esto es porque es un indicador esencial para medir el nivel de desarrollo y el potencial de crecimiento de un país. Invertir significa destinar recursos presentes con el objetivo de obtener beneficios futuros, es decir, por ejemplo, la compra de bienes de capital como maquinaria, edificios, inventarios, y todo eso se va a utilizar para producir otros bienes y servicios. Este se diferencia del consumo, que busca satisfacer necesidades inmediatas, pero la inversión busca incrementar la capacidad productiva de la macroeconomía en el largo plazo. Ahora voy a hablar de los tipos de inversión. Tenemos tres tipos: la inversión productiva, la inversión en vivienda y por último tenemos la inversión en existencias o inventarios. Bueno, como dije, en primer lugar tenemos la inversión productiva. Este hace referencia a la inversión que realizan las empresas cuando compran maquinarias o equipos para mejorar su capacidad de producción. Esta se considera inversión porque una variable flujo, esta inversión, porque se mide a lo largo de un tiempo y contribuye a aumentar, el capital total de un país. En segundo lugar, tenemos, la inversión en vivienda, que comprende el gasto en construcción de inmuebles. Aunque estas sean después utilizadas por familias, también se considera inversión porque implica la creación de un bien duradero en el tiempo. Y después, finalmente, tenemos la inversión en existencia o inventario, que ocurre cuando las empresas producen más de lo que venden. Todo este stock de excedente que les queda almacenado se considera inversión porque representa un aumento de los bienes disponibles para futuras ventas. La inversión dentro de la demanda agregada ya es el componente más volátil de todo. Esto se debe a que está altamente relacionada con las expectativas de los empresarios. Sabemos que si los empresarios se muestran optimistas sobre el futuro del país, van a querer invertir más en él. Pero si por el contrario tienen una visión pesimista, van a reducir sus inversiones. También la inversión está fuertemente influenciada por la política monetaria. Cuando aumenta la oferta monetaria, hay más dinero disponible, la tasa de interés baja y eso va a estimular la inversión. Pero si por el contrario, cuando el dinero se vuelve escaso y la tasa de interés sube, el costo de invertir aumenta y las inversiones tienden a disminuir. Esta sensibilidad a las expectativas y a la tasa de interés hace que la inversión tenga un comportamiento cíclico y sea muy determinante sobre el nivel de actividades económicas. Y abajo podemos ver el gráfico de cómo aumenta la inversión y cómo aumenta el PBI en conjunto. Por último, quería mostrar cómo el PBI y la inversión dentro del PBI afecta en el desarrollo de los distintos países y el bienestar, calidad de vida de las personas. Bueno, podemos ver en la tablita los distintos países, el periodo de tiempo que es el mismo para todos los países. Vemos el PBI real por persona a principios del periodo
y después al final del periodo y la tasa de crecimiento. Vemos que, por ejemplo, de Japón a India es muy distinto la tasa de crecimiento. Y esto está totalmente ligado a la inversión, ya que sabemos que las economías que logran mantener altos niveles de inversión sostenida son las que muestran un crecimiento más estable y una mejor calidad de vida. En cambio, aquellas con baja inversión suelen presentar dificultades para desarrollarse, generar empleo, aumentar sus ingresos. En definitiva, podemos ver que la inversión es el motor que impulsa el crecimiento económico y determina las diferencias en los niveles de bienestar entre todos los países. Una forma de categorizar las inversiones pueden ser, por ejemplo, la inversión bruta y la inversión neta. Por un lado, sabemos que la inversión bruta hace referencia al gasto total destinado a la adquisición de bienes de capital. Con bienes de capital nos referimos a lo que son maquinarias, instalaciones o infraestructura. Lo que nos indica la inversión bruta sería el esfuerzo total de la economía en ampliar su capacidad productiva. Por otro lado, tenemos la inversión neta, que sería la variación efectiva del stock de capital en un periodo de un periodo a otro. Generalmente este periodo son en años, y lo que nos representa es el incremento real del capital productivo una vez descontada la depreciación. También sabemos que la depreciación es la diferencia entre la inversión bruta y la neta, y nos refleja el desgaste o la pérdida de valor de los bienes de capital utilizados en el proceso de producción. Ahora hablemos un poco de lo que es el ahorro y la inversión, ¿sí? ¿Cuál es la relación que hay entre ambos? Un individuo que tenga ingresos y tenga gastos, o más bien tenga un consumo, lo que va a pasar es que una vez que de los ingresos saquemos para pagar o financiar su consumo, debería de sobrar algo, y ese sobrante es lo que se denomina ahorro. El ahorro no es más que el ingreso menos los gastos o menos el consumo. Este ahorro generalmente los individuos buscan guardarlo o generalmente lo meten en plazo fijo para no perder tanto valor. Una vez este dinero, este ahorro ingrese en el sistema financiero, los bancos lo utilizan para dar crédito a otros inversores. Entonces se dice que la relación del ahorro y la inversión es el financiamiento de las inversiones internas. Ahora, si queremos buscar esto analíticamente, podemos partir de la ecuación fundamental de la macroeconomía, que nos dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto más la exportación menos la importación. Si simplificamos todo de tal forma que eliminamos el Estado y eliminamos lo que son las importaciones y exportaciones, nos queda que el ingreso es igual al consumo más la inversión. De acá podemos despejar en la inversión y nos queda que la inversión es igual al ingreso menos el consumo. Tengamos en mente esa fórmula y partamos nuevamente de la teoría del consumo de Keynes. La ecuación del consumo de Keynes nos dice que el consumo es igual a el consumo de autónomos más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Si esto lo reemplazamos en la fórmula anterior, vemos que la inversión es igual al ingreso menos el consumo autónomo menos la propensión marginal al consumo por el ingreso. Sabemos que la inversión es igual al ahorro. Entonces nos queda que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo de autónomo menos la propensión marginal al consumidor por el ingreso. Si sacamos factor común, podemos ver que el ahorro es igual a 1 menos b por el ingreso menos a. 1 menos b se puede denominar como la propensión marginal al ahorro y sigue siendo el ingreso, y a es el consumo autónomo. Todo esto teniendo en cuenta que el equilibrio entre la economía, ¿sí? O sea, solamente nos sirve esta fórmula cuando no tenemos importaciones y exportaciones y los gastos del gobierno son cero. Solo en esos casos el ahorro es igual a la inversión. También lo que es el financiamiento de inversiones internas se hacen en base a una tasa de interés que, bueno, se van a aplicar a continuación. Yo soy Axel y voy a mencionar una parte fundamental en la macroeconomía, la cual es ¿qué hace que un empresario decida invertir su dinero y construir una fábrica, comprar una máquina o empezar un negocio? Es decir, ¿qué impulsa la inversión? La decisión de invertir nunca depende de una sola cosa, pero se reduce a dos factores claves. El primero es un cálculo racional y técnico. El segundo es puramente psicológico y emocional. Vamos a empezar por el primero, que es el cálculo racional. El primer factor que mira cualquier empresario es la tasa de interés. Pensamos en eso simplemente como el precio del dinero. Este precio le afecta de dos maneras. Si tiene que pedir un crédito para su proyecto, la tasa de interés es el costo que deberá pagarle al banco. Si ya tiene el dinero, la tasa de interés es su costo de oportunidad. Es lo que deja de ganar por no poner esa plata o ese dinero en un plazo fijo. En ambos casos, la lógica es la misma. El empresario hace una cuenta simple. Compara la ganancia que espera tener su proyecto contra la tasa de interés. Como ven en la diapositiva, la regla de decisión es clara. Si la ganancia esperada es mayor que la tasa de interés, invierte. Si la ganancia es menor, obviamente no lo hace. Nadie pide un préstamo del 20% para un negocio que solo le va a dar un retorno del 15%. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos esa lógica a toda la economía? Tenemos lo que ven en el gráfico, la curva de demanda de inversión.
Lo que muestra es una relación inversa entre la tasa de interés y la cantidad de inversión. Si bien en el gráfico la tasa de interés es muy alta, muy pocos proyectos son rentables. Por lo tanto, la inversión total en el país es baja. Pero si el Banco Central baja la tasa de interés, de repente un montón de proyectos que antes no eran rentables ahora sí lo son. El crédito es más barato y la inversión total en la economía sube. Entonces, en teoría, parece que es fácil. ¿Queremos más inversión? Bueno, bajamos la tasa de interés. Pero todos sabemos que especialmente en Argentina esto no funciona así. Bajar la tasa no garantiza en absoluto lo que la gente invierte. Y esto nos lleva al segundo factor, que es el más humano y por ahí quizás tiene un poco más de peso. Este segundo factor son las expectativas. El economista Keynes fue quien lo explicó, de hecho. Él dijo que invertir no es un cálculo 100% racional, sino una apuesta sobre un futuro, que por definición es incierto. El empresario no sabe si le va a ir bien, cree que le va a ir bien. Entonces Keynes usó un término famoso para esto, que es los espíritus animales, como una corazonada. Si este sentimiento es positivo y la gente va a tender a invertir. Pero ¿qué pasa cuando esos espíritus, por así decirlo, son de pánico o miedo? Acá es donde está el problema central de Argentina. Imaginemos la situación, si el banco nos ofrece un crédito bastante barato, con una tasa de interés por el suelo básicamente, pero al mismo tiempo prender la tele y escuchás que hay incertidumbre política, que no sabe qué va a pasar después de las elecciones, que puede haber una devaluación o quizá no puedas importar tus insumos, ¿qué hace el empresario? Y se congela. La incertidumbre es el veneno de la inversión. De nada sirve un crédito barato si el empresario tiene miedo a que se funda o que nadie le compre el producto. En un país con tanta volatilidad como el nuestro, este factor, que es el miedo a la incertidumbre política y económica, suele pesar muchísimo más que la tasa de interés. Tengo un ejemplo perfecto que ocurrió hace poco, hace una semana, pero antes de analizar la noticia, vamos a entender un término clave que se mencionó, que es el swap financiero. Fundamental aclarar que un swap no es una inversión. Una inversión es comprar maquinaria y un swap es financiamiento. Es un intercambio temporal, o sea, un préstamo entre el Banco Central de Argentina y en este caso es el Tesoro de Estados Unidos. Argentina entrega pesos como garantía y Estados Unidos nos va a entregar dólares. ¿Para qué sirven estos dólares? No son para gastar en obras, o rutas o escuelas. Son para ponerlos en la reserva del Banco Central. El único objetivo es generar confianza. Es una herramienta pura para mejorar las expectativas. Yendo al punto, esta semana el presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump, anunció un posible swap financiero de 20 millones de dólares para Argentina. Esto debería haber calmado los mercados y disparado el optimismo, por así decirlo, pero el presidente de Estados Unidos, que es Trump, le puso una condición. Dijo que esa ayuda dependía de que al gobierno de Milei le fuera bien en las elecciones. Dijo exactamente que si Milei no gana, no va a ser generoso con Argentina. ¿Y qué pasó en realidad? Creó el efecto opuesto. En lugar de reducir la incertidumbre, lo aumentó. Los inversores van a pensar que, bueno, si no gana, no va a venir ayuda si pierde las elecciones. Y el resultado fue bastante inmediato. Los bonos argentinos cayeron y, bueno, es la prueba de que la incertidumbre política puede destruir expectativas y frenar lo más importante que es la inversión. Soy Pablo Almada y voy a continuar hablando con el motor más sensible y más volátil de la economía. Como vimos, la sensibilidad a las expectativas hace que la inversión sea el componente más volátil del PBI. La inversión es una apuesta a futuro que no depende solo de las ventas de hoy, sino de las expectativas de crecimiento para mañana. Analizamos una serie de datos del INDEC que corresponden al primer trimestre y al segundo trimestre de este año. Vamos a demostrar lo que se llama el efecto acelerador, dado que en el primer trimestre el PBI creció un 5,8, mientras que la inversión de capital se disparó un 31,8. Y en el segundo trimestre el PBI se aceleró igual a 6,3 y la inversión igual se mantuvo a un ritmo del 32,1. Como vemos, un crecimiento alto y sostenido genera buenas expectativas, una buena tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa cuando la inversión aumenta? Genera un efecto en cadena llamado el efecto multiplicador. Supongamos que una empresa invierte 100 millones en un galpón. Esos 100 millones se convierten en el ingreso o sueldo de los trabajadores y aquí es donde entra en juego la palabra clave, la propensión marginal a consumir, que es simplemente la proporción de cada peso extra que recibimos en lo que decidimos gastar en consumo. Este número va entre 0 y 1. Por ejemplo, si un trabajador tiene una proporción marginal a consumir de 0,8, significa que cada peso extra que gana gasta 80 y ahorra 20. Ahora, vamos a hablar de un efecto importante, el eco. ¿Sí? Si de los 100 millones que recibieron los conductores gastan el 80%, por ejemplo, en zapatillas o en supermercado, y deciden ahorrar el 20% que ahorran se llama la proporción marginal a ahorrar, que es simplemente la suma entre la proporción marginal a consumir y la proporción marginal al ahorro es igual a 1. Pero supongamos que esos 80
que gastamos, lo gastamos en comercio. Ese comerciante que recibe el dinero decide gastar también el 0,8 y ahorrar el resto. Y así continuaríamos con la cadena del gasto mano a mano. Entonces, ¿por qué es importante este indicador? Porque, bueno, si la propensión marginal a consumir es alta, por ejemplo, 0,8, el eco va a ser grande y el impacto en el PBI va a ser grande. Y en caso de que sea bajo, por ejemplo, 0,5, esto hace que el eco sea pequeño y el dinero empieza a fugar. Ahora vamos a hablar de las herramientas del gobierno. Dado que las inversiones son tan importantes, el gobierno tiene dos grandes herramientas para intentar influir en ellas. Vamos a hablar de la primera, que es la política fiscal, que son las decisiones sobre gastos e impuestos. Por un lado, puede dar incentivos como créditos fiscales para que las empresas inviertan más, y por otro lado, el gobierno tiene un gran déficit y pide mucho crédito, puede generar el efecto expulsión, subiendo la tasa de interés y haciendo que para los privados sea más caro invertir. Y la segunda herramienta es la política monetaria. El Banco Central, al bajar la tasa de interés, hace que el crédito sea más barato, logrando que más proyectos de inversión se vuelvan rentables, así estimula la economía. La inversión extranjera directa, no hablamos de capital financiero, sino de ladrillos, empresas extranjeras que construyen fábricas y traen tecnología. ¿Y cómo se atraen estas inversiones a largo plazo? Con confianza. Un ejemplo claro es el RIGI, un nuevo régimen de incentivos, una herramienta de política fiscal diseñada para generar expectativas positivas y dar seguridad jurídica por 30 años. Y ya estamos viendo sus efectos. La minera china anunció inversiones por más de 3.000 millones de dólares en Jujuy. Además, Shell e YPF quieren invertir otros 30.000 millones para construir una planta de GNL. Después tenemos el proyecto Stargate, que lo que quieren hacer es construir una supercomputadora e infraestructura en tierra. En conclusión, es el motor de crecimiento, pero es un motor que funciona a base de confianza. Como vimos, es extremadamente volátil porque es una apuesta a futuro. Su impacto se amplifica por el multiplicador y el gobierno intenta guiarla con sus políticas, pero al final del día, para que haya un nivel de inversión alto y sostenido, la condición número uno es la estabilidad y la previsibilidad en las reglas. Muchas gracias.